Bueno, un saludo a todos los que siempre acá asisten a clases y que se la han jugado por estar casi todas las clases dentro de lo posible. Así que muchas gracias. Bien, vamos a ver función cuadrática hoy día. Estamos en la hora. Acá al principio de este PPT puse un resumen de materia, ya que lo vamos a ir ocupando a medida que vayamos haciendo los ejercicios. Por ejemplo, en una función cuadrática, eh, el signo de A hace depender si las ramas abren hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? La intersección con el eje Y siempre es el C. O sea, si estoy hablando de la función f de x igual a x cuadrado más bx más c, hay que considerar dos cosas importantes, que el A está hablando de la concavidad. Si A es positivo, la función es así. Si A es negativo, la función, sus ramas abren hacia abajo, una parábola así. Y el C indica el corte con el eje Y. O sea, este punto siempre es el 0,C. Lo otro importante es el discriminante. El discriminante nos determina cuántas soluciones hay o cuántos cortes hay con el eje X. Si, acuérdense que el discriminante, si era negativo, significaba que no habían soluciones. Eso va a implicar que la función no va a cortar su gráfica al eje X. Ustedes tienen que entender que en una función cuadrática, esto es el Y. Eso en cualquier función. Entonces, cuando corta el eje Y, perdón, cuando corta el eje X, entonces el I vale 0. Esto es 0. Entonces uno llega a la ecuación de segundo grado. Entonces cuando uno está encontrando estos puntos, es porque I vale 0. Esto es 0. Y ahí uno llega a la ecuación de segundo grado. Y ya lo vimos en la clase anterior, que los tipos de soluciones de esta ecuación de segundo grado, ya sea que sean reales, reales iguales o no sean reales, depende del discriminante. Por lo tanto, si este discriminante es negativo, estos puntos x1 y x2 no van a existir. No va a haber corte con el eje X. Es decir, es una parábola que no alcanza a cortar al eje X. Si el discriminante es 0, las dos soluciones son reales iguales. Por lo tanto, la parábola va a cortar en un solo punto al eje X. Y si el discriminante es positivo, entonces las dos soluciones son reales y la parábola va a cortar en dos puntos al eje X. Por lo tanto, el discriminante en este caso, en la función cuadrática, nos hace ver si hay o no corte con el eje X, que es lo que está explicado en esta lámina. ¿Ya? Bueno, en esta otra nos hablan de que cuál es el vértice. El vértice es el punto más bajo en el caso en que A sea positivo. En este caso es un mínimo. El I del vértice viene a ser el mínimo de la función. Y si A es negativo, la función va hacia abajo. Y en este caso el vértice, el I del vértice, es un máximo de la función. Este es un máximo. Este es el valor máximo que puede tomar I. Mientras que acá, el I del vértice es el valor mínimo. Entonces, cuando A es positivo, el I, o sea, la función, tiene un mínimo. Y cuando A es negativo, el I tiene un máximo, que está dado por el I del vértice, como lo vamos a ver en los ejercicios. Este punto, vértice, el vértice, tiene un X que es igual a menos B partido por 2A, en ambos casos, X igual a menos B partido por 2A, y esa es la ecuación también del eje de simetría. Esta recta que es paralela al eje Y, que pasa por el vértice, es el eje de simetría, cuya ecuación es x igual a menos b partido por 2a. Bueno, lo vamos a ver más en detalle con los ejercicios. En la forma canónica de una parábola, esto también lo vamos a tocar, que aquí hay que saber que si yo tengo una función así, por ejemplo, esto es una parábola cuyo vértice es el h, k. H se le cambia de signo a esto y se conserva el signo de este, y ese es el vértice. Y acá hay un 1, en este caso. Entonces el A es positivo.
Entonces sería una parábola así. Tiene su vértice en el h, k y el a es positivo. Sería esa la gráfica. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una función así, su gráfica la puedo encontrar rápidamente porque el h es 2, tienes que cambiar de signo acá. El k vale 3 y aquí hay un menos. O sea, a vale menos 1. Entonces va hacia abajo y su vértice es 2,3. Entonces su gráfica rápidamente la puedo reconocer porque tiene vértice 2,3 y va hacia abajo por este menos. ¿Ya? Para eso sirve la forma canónica. Entonces, por ejemplo, acá, esta tiene su vértice en menos 1, menos 2, pero este menos te indica que va hacia abajo. Por eso tiene su vértice en el menos 1, menos 2 y va hacia abajo. Por eso su gráfico es así. Y por último, esta de acá tiene su vértice en el menos 4, menos 1, pero aquí el A vale 1, por lo tanto va hacia arriba. Entonces se dan cuenta que tiene su vértice en el menos 4, menos 1 y va hacia arriba. Esa es la forma canónica, es decir, cuando está armado el cuadrado de binomio y no está desarrollado. Cuando está desarrollado y lo llevas a esta forma, esta es la forma general. ¿Ya? Esta es la ecuación general de la parábola o de la función cuadrática. Y esta es la forma canónica. ¿Ya? Lo que estaba explicando acá que el menos 4 es el x del vértice y el menos 1 es el y del vértice. ¿Ya? Siempre tienes que cambiar de signo. Cambias de signo a esto, te da menos 4 y este lo dejas igual. Así que el vértice es menos 4 menos 1. Menos 4 menos 1. ¿Ya? Ya, vamos con los ejercicios. Por ejemplo, acá, en el 1, tenemos esta función cuadrática y me dice que la gráfica intercepta el eje X en un solo punto. Entonces, en ese caso, al tiro hay que usar que si está cortando en un solo punto, entonces el discriminante tiene que ser 0, porque el x1 y el x2, que son las soluciones de la ecuación de segundo grado, son iguales, porque está cortando en un solo punto. Entonces el discriminante tiene que ser 0. O sea, b cuadrado menos 4ac es 0. Eso es lo que tienes que usar acá, porque la parábola corta en un solo punto al eje X. Entonces, este es el A, este es el B, y este es el C. Entonces, b al cuadrado sería b al cuadrado menos 4 por a, que es a menos 1, por c, que es 16. Y eso tiene que ser igual a 0 porque está cortando en un solo punto al eje X. Bueno, desarrollamos esto, este menos se va, te queda 4 al cuadrado, 2 por 2, 4, por 6, 24a, más 6 por 6, 36, menos 4 por 16 sería menos 64a, más 64. A ver qué es lo que nos queda acá. A ver, 4a cuadrado. 24 menos 64, eso es menos 40a. 36 más 64 es 100. Divididos por 4. Y llegamos a esta ecuación de segundo grado. Dos números que multiplicados están en 25 y sumados menos 10. Bueno, esto es lo mismo que a menos 5 al cuadrado en todo caso. Por lo tanto, las soluciones son a igual 5 y a igual 5. O sea, la única solución de a es 5. Entonces, lo único que hay que usar acá es que como la gráfica, que es una parábola, intersecta el eje X en un solo punto, el discriminante tiene que ser 0. ¿Ya? Si hubiese dicho que intersecta el eje X en 2 puntos, entonces en ese caso tendría que haber ocupado que el discriminante es mayor que 0. Y habríamos hecho el mismo ejercicio con mayor que 0, así.
¿ya? Pero esto no lo podrían preguntar porque aquí llegó una inecuación cuadrática y las inecuaciones cuadráticas no entran este año. Así que no podrían haberlo preguntado con mayor que cero, por ejemplo. ¿Hay alguna consulta acá? Aquí tenemos otra función cuadrática y la pregunta es ¿dónde la gráfica corta el eje Y? O sea, me están preguntando por este punto. Una cosa que hay que tomar en cuenta es que se dan, no sé si notan que corta el eje X en el -1 y en el 5. Entonces, eh, tiene que ser una función de esta forma. Por ejemplo, A por X más 1 por X menos 5. ¿Por qué? Porque si esto yo lo igualo a 0, por ejemplo, eh, si esto está igualado a 0, las soluciones son -1 y 5, lo que aparece acá. Es decir, la función, si yo sé que corta en, a ver, para explicarlo en forma general, si yo sé que esta parábola corta acá en x1 y en x2, entonces tiene que ser una función de la forma a por x menos x1 por x menos x2. Porque esto tiene como solución, si lo igualo a 0, x1 y este tiene como solución x2. Así que tiene que tener una forma así. ¿De acuerdo? Por eso lo pongo como a por x más 1 por x menos 5 igual. Bueno, igual a 0 si estuviera viendo las soluciones. Pero en general la función es así. Entonces, estoy buscando una función de esta forma. Por otro lado, el y del vértice es 18. Hay que considerar que el x del vértice, por razones de simetría, tiene que estar justo en el promedio entre -1 y 5. O sea, el x del vértice, este, es el promedio entre -1 y 5. 5 menos 1, 4, partido por 2, 2. El promedio es 2. O sea, el que está justo entre medio, al medio, entre -1 y 5, es el 2. Resulta que entonces el vértice es 2,18. Eso implica que si x vale 2, la imagen es 18. Es decir, si yo reemplazo x por 2 acá, el y vale 18. Y ahí puedo encontrar el valor de a y encontrar la función. Entonces, reemplazo el y por 18, el x por 2, 2 más 1, 3, 2 menos 5 es menos 3, me queda menos 9a igual 18, paso dividiendo por menos 9, y me queda que a vale menos 2. Y ahí descubro el valor de a, este. Entonces la función sería y igual, reemplazo a por menos 2, y ahí tengo la función. Ahora, si quieren ustedes la desarrollo, puedo dejarla así también, pero la voy a desarrollar. X por x, x cuadrado, 1 menos 5 es menos 4, 1 por menos 5 es menos 5, y la función sería en realidad menos 2x cuadrado más 8x más 10. Esa es la función que yo andaba buscando. Ahora, ¿dónde corta el eje Y? Bueno, eso lo indica el C. Corta el eje Y en el 10, o sea, en el 0,10. Así que este punto está acá en el 10. Así que este es 0,10. Así que la respuesta es D. Bueno, voy a volver a repasar lo que había dicho en un principio. Por ejemplo, si ustedes supieran o quieren encontrar una función cuadrática y ustedes tienen los cortes con el eje X, o la raíz o las soluciones, por ejemplo, 3 y 5, entonces necesito algo más para poder sacar esta función, porque con estos dos datos solamente yo puedo intuir que la función es de la forma y igual a por x menos 3 por x menos 5. Pero necesito algo más. Es decir, hay infinitas funciones que pasan por el 3 y el 5. Puede ser esta, qué sé yo, puede ser una más ancha. O sea, con 2 puntos yo no puedo encontrar una función cuadrática, necesito algo más. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que está cortando acá en el 30, con esto lo puedo sacar más estos 2 puntos, porque cortaría el eje Y en el 30. Entonces, por ejemplo, si x vale 0, y vale 30.
Entonces, si yo reemplazo acá, por ejemplo, x por 0, este vale 30, y ahí puedo encontrar el valor de a. Pero con 2 puntos no puedo encontrar esta función cuadrática. ¿Ya? Claro, cuando te dan, por ejemplo, 2 puntos, tú no puedes encontrar la función cuadrática, necesitas por lo menos 3 puntos. A no ser que te den el vértice. Si te dan el vértice, tú necesitas solamente un punto más para encontrar la ecuación, como lo vamos a ver, creo, en un ejercicio que viene más adelante. Bueno, no sé si les quedó claro que, como esto corta en el -1 y este en el 5, por razones de simetría, el x del vértice es el promedio de x1 y x2. O sea, el x del vértice es -1 más 5 partido por 2. Y por eso saqué que el x del vértice era 2. Y entonces el punto, el vértice, es 2,18. Y eso lo reemplacé en la función que yo había obtenido acá al principio. Reemplacé x por 2 y el y por 18, y ahí saqué el valor de a. Sí, siempre, Sofía, el c va a indicar dónde corta el eje y. ¿Por qué? Porque tú tienes una función, por ejemplo esta o cualquiera, cuando la función corta el eje y, este puntito, tiene x igual 0, es 0, algo. Si yo reemplazo x por 0, te queda y igual 10. O sea, este te va a indicar al final dónde corta el eje y, porque los otros, cuando x vale 0, se van. Entonces, este te va a indicar el corte con el eje y. Por eso es 0, el que está aquí, 0, c. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Del corte del eje y. Sí. Ya, en este ejemplo me están preguntando, donde puse que el corte con el eje y era 30, yo dije que, bueno, tenía que saber que los cortes con el eje X eran 3 y 5. Entonces, la función tiene que ser a por x menos 3 por x menos 5. No tengo el vértice acá. Tengo solamente los cortes con el eje X, que son 3 y 5. Por lo tanto, la función es de esta forma. Y de ahí te digo que si tú conocieras el corte con el eje Y 0,30, reemplazo x por 0, 0, el y por 30, y con esta ecuación tú puedes sacar el valor de a. Y ahí puedes encontrar la función. A eso me refería. Ya, sigamos. Por favor, si tienen consultas, me van preguntando, no hay problema. Lo único que les pido es que tengan el micrófono apagado. Considera la función f cuyo dominio es el conjunto de los reales definida por, aquí está la función, cuyo gráfico es el siguiente. Ya. Fíjate que este 3 lo puse por puro tontear nomás, porque este 3 ya está dado aquí. ¿Te fijas? O sea, esta información de este 3 no sirve de nada porque ya está dicho o está dado acá en la función. O sea, el corte con el eje Y siempre va a ser lo que va a indicar este número que está solo aquí al final, que es el c. Por lo tanto, ese 3 no sirve absolutamente de nada. ¿Ya? Pero este sí. Esta es una de las soluciones o raíces de la ecuación de segundo grado. O sea, si x vale 6, el y vale 0. Entonces, si yo reemplazo x por 6 en la x, la imagen tiene que ser 0, porque este punto está en el eje x. Entonces, en esta función que me dan, hay que reemplazar x por 6 e y por 0. Ahí empezar a trabajar. Entonces, voy a reemplazar x por 6 acá, x por 6 acá, y este tiene que dar 0, porque está en el eje x. Entonces me queda la siguiente ecuación. 0 igual 6 al cuadrado es 36, a menos 1, 6 por a más 2, más 6, más 3. Ya, llegamos a esta ecuación. Y fíjese que con esta ecuación yo voy a poder sacar el valor de a. Y sacando el valor de a, ya voy a poder encontrar la función. Bueno, desarrollemos 36a menos 36 más 6a más 12 más 3 igual 0. 36 más 6, 42.
Menos 36 más 12 es menos 24, más 3, menos 21. Paso el 21 acá, a la izquierda. Entonces, el A vale 21 partido por 42. Y esa cuestión es un medio. Así que A efectivamente es 0,5. Este está correcto. Bueno, ahora que tengo el valor de A, voy a reemplazarlo en la función. Un medio menos 1 me da menos un medio. Voy a ir reemplazándolo acá, menos un medio. Un medio más 2, eso es 5 medios, más 3. Una cosa importante, cuando ustedes tienen la función cuadrática, por ejemplo esta, ustedes no pueden multiplicarla, por ejemplo, por 2. Ustedes no pueden decir, esta es la función. Voy a eliminar los denominadores porque está muy fea así, voy a multiplicar por 2. Entonces voy a dejar esta función mejor. Menos x cuadrado más 5x más 6. Eso está malo. Ustedes cuando tienen la función no pueden multiplicarla por el número que quieran, porque están modificando la función. Esto se puede hacer cuando está igualado a 0. Cuando yo estoy encontrando en la intersección de esta función con el eje X, y este está igualado a 0, ahí yo puedo multiplicar por el número que quiera, y aquí multiplicar por menos 1. Ahí puedo hacer lo que yo quiera, multiplicar por el número que yo quiera, siempre que sea distinto de 0. Pero no en la función. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Entonces, repito, la función entonces, esta que está acá, y igual menos un medio x cuadrado más 5 medios de x más 3. Esa es la función que está aquí. No se les vaya a ocurrir multiplicar por algo, eso no se puede hacer. Se puede hacer solamente cuando estoy encontrando las intersecciones con el eje X. Bueno, el eje de simetría, recuerden que el eje de simetría era este de aquí, esta recta, cuya ecuación era x igual menos b partido por 2a. Esa es la ecuación del eje de simetría, que en este caso es menos b, menos 5 medios, partido por 2a. 2 por el valor de a, que es menos un medio. Bueno, se va ese 2 con ese 2, se va ese menos con ese menos, y me queda 5 medios. Y esto es 2,5, por lo tanto, el eje de simetría es x igual 2,5. Ahora, la pregunta 3 es, ¿dónde corta el eje de las abscisas si lo corta en el menos 1,0? O sea, te está preguntando si este punto es el menos 1,0. Bueno, eso lo pueden hacer reemplazando, por ejemplo. Puedes reemplazar acá x por menos 1, x por menos 1, y ver si te da 0. O bien encontrando las soluciones de esta ecuación, igualándola a 0, claro. Como quieran, puedo reemplazar x por menos 1 y ver si el y me da 0. O bien encontrando las soluciones de esta ecuación. Lo voy a hacer encontrando las soluciones de la ecuación para que se den cuenta que ahora, como estoy igualando a 0, aquí sí que puedo multiplicar por 2. Aquí sí que no hay problema, porque estoy encontrando las soluciones de la ecuación. Aquí multiplico por menos 1, factorizo, aquí una solución es 6 y la otra es menos 1. O sea, efectivamente una es 6 y la otra es menos 1. Así que la gráfica corta el eje de la abscisa en menos 1. Esta es correcta, así que serían todas correctas. ¿Consulta? ¿Quieres que explique el punto 2? A ver, punto 2. Ya, el eje de simetría, tengo que volver un poquito acá. Este es el eje de simetría. Esta es la ecuación del eje de simetría, que es una recta paralela al eje y pasa justo por el vértice. ¿De acuerdo? O sea, si tú tienes, por ejemplo, 5x cuadrado más 10x menos 6, por ejemplo, la ecuación del eje de simetría es x igual menos b partido por 2a. Por ejemplo, menos b es menos 10 partido por 2a, 2 por 5, 10, te da menos 1. O sea, el eje de simetría es la recta x igual a menos 1, que es una recta paralela al eje y, que está pasando acá por el menos 1. Esa sería la ecuación del eje de simetría, por ejemplo.
Ya. Otra forma de sacar el eje de simetría. Si yo hubiese sacado, por ejemplo, la 3 romano al tiro y sé que corta en el 6 y en el -1, con eso ya puedo sacar el eje de simetría. Porque como este es 6 y este es -1, y el eje de simetría, como el nombre lo indica, eh, es el eje de simetría que está pasando justo por la mitad de la figura, esto va a pasar justo por el promedio entre -1 y 6. Por lo tanto, si yo tengo que esto es -1 y esto es 6, saco el promedio y me queda 5 medio o 2,5. Y este sería entonces x igual 2,5. Y esa es la ecuación del eje de simetría. Así que también lo podría haber sacado fácilmente si saco el 3 primero. ¿Ya? Ya, este es más de análisis. La función definida en los reales está definida por esto. Si en la figura se muestra la gráfica de esta función donde se indica, donde se indica su eje de simetría. O sea, este es el eje de simetría. ¿Y cuál de estas afirmaciones son verdaderas? Bueno, recién lo dijimos que o sea, el eje de simetría era x igual menos b partido por 2a. Menos b sería menos p partido por 2a, a es 1 aquí. Así que es p medios. Esa es la ecuación del eje de simetría según esta ecuación. X igual p medio. Pero p medio sería igual a 2. Porque te están diciendo que el eje de simetría está pasando aquí por el 2. O sea, esta ecuación es x igual 2. Bueno, si pasas multiplicando, obtienes que p vale 4. Y de ahí sale que la 1 es correcta. Bueno, el r que está acá tiene que ver con el corte con el eje y. Bueno, ¿dónde corta el eje y? Esto está cortando el eje y en 2r, por si acaso. Esto está cortando el eje y en lo que está indicando acá, en el 2r. Ahora, dice que la gráfica corta el eje y en el punto 0,q con q mayor que 4. Ya, ¿cómo puedo saber eso? Tanto la 2 y la 3. Bueno, no sé. Veamos el discriminante. Yo sé que esta parábola no está cortando al eje X. Y si no está cortando al eje X, es porque este discriminante es negativo. Entonces vamos a usar que el discriminante es negativo. Y vamos a ver qué podemos sacar de acá. El b es menos p, b al cuadrado, menos 4, por el valor de a, que es 1, por el valor de c, que es 2r. Y esto tiene que ser negativo. Te queda p cuadrado menos 8r menor que 0. Acuérdense que p valía 4. 4 al cuadrado es 16. Esto es 16 porque p valía 4. Paso el 8r a la derecha. Divido por 8. Y se fijan, llegué que r es mayor que 2. Por lo tanto, efectivamente la 2 es correcta. Eso se saca porque el discriminante es negativo. ¿Y por qué el discriminante es negativo? Porque la parábola no está cortando al eje X. Bueno, si R es mayor que 2, acuérdense que el corte con el eje Y era 2R. Si yo multiplico por 2, 2R resulta ser mayor que 4. Por lo tanto, el corte con el eje Y tiene que ser un valor mayor que 4. O sea, si corta el eje Y en el punto 0,Q, o sea, si este es Q, este Q tiene que ser obligatoriamente mayor que 4. Así que este es correcto. Son todas correctas. Ahora hay consulta. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Belín no entendió el 3. Ya, lo que pasa es lo siguiente, que el corte con el eje Y era 2R. ¿De acuerdo? Eso lo puedes ver acá porque es el C. El C es 2R. O sea, el corte con el eje Y es 2R.
Pero resulta que llegamos que R es mayor que 2. Aquí está. R es mayor que 2. Multiplica por 2 y 2R es mayor que 4. 2R es el corte con el eje Y. Por lo tanto, el corte con el eje Y es mayor que 4. O sea, esta intersección está más arriba del 4. ¿Ya? O sea, si corta el eje Y en el punto 0, Q, este Q tiene que ser mayor que 4. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Acá me dan esta función y me preguntan cuál de estas afirmaciones son verdaderas. La gráfica de esta función intercepta el eje X en 2 puntos. Bueno, ya vimos que si una función cuadrática cortaba en 2 puntos al eje X, esto era porque el discriminante tenía que ser mayor que 0. Ya, el discriminante, b cuadrado menos 4ac, tenemos que ver si da mayor que 0 o no. Veamos. Este es el A, este es el B, con signo y todo, y este es el C. Entonces, b cuadrado menos 4ac. Veamos qué signo tiene esto. Veamos si siempre es positivo o no. El B es menos 2a menos 1 al cuadrado, menos 4 por A, este es el valor de A más 2, por C, que es A menos 3. Vamos a desarrollar esto y vamos a ver el signo. Este menos, como está al cuadrado, se va. Entonces me queda este cuadrado de binomio. Cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo. Voy a desarrollar esta parte. A cuadrado, 2 menos 3 es menos 1. 2 por menos 3, menos 6. Este discriminante me da entonces 4 cuadrado menos 4a más 1 menos 4a cuadrado más 4a más 24. Y fíjense lo que pasa. Se van los a cuadrados, se van los 4a y me queda 1 más 24, 25. O sea, el discriminante me dio 25. Y como 25 es mayor que 0, va a indicar entonces que la parábola va a cortar en 2 puntos al eje X, porque me dio discriminante positivo. Así que esto es correcto. Ahora, ¿cómo puedo saber si esta gráfica corta el eje X en el 1,0? Bueno, una forma de saberlo es reemplazar X por 1, reemplaza X por 1 y el y te tiene que dar 0. Ya, entonces, vamos por la parte 2. Quiero ver si la gráfica pasa por el 1,0. Entonces, reemplazo X por 1, te queda así. Anda reemplazando el X por 1 más A menos 3. Y esto te tiene que dar 0. Si te da 0, entonces, ¿qué pasa por el 1,0? Bueno, desarrollemos esto. Esto es 1, esto es 1. Te queda A más 2 menos 2A más 1 más A menos 3. A menos 2A es menos A más A se van. 2 más 1 es 3, menos 3, 0. Efectivamente, si X vale 1, me da que el Y vale 0. O sea, esta gráfica pasa por el 1,0. Está correcto. Y por último, la 3 dice que la gráfica de esta función puede interceptar al eje Y en el 0 menos 5. Bueno, ojo con esto que es un poquito más enredado. ¿Puede cortar al eje Y en el menos 5? Bueno, si cortara el eje Y en el menos 5, es porque A menos 3 es menos 5. Y eso pasa cuando A vale menos 2. Pero es imposible que A valga menos 2, porque si A vale menos 2, se va esta parte y no me queda función cuadrática. O sea, te están diciendo que es una función cuadrática. Y si es una función cuadrática, tiene que tener x cuadrado. Por lo tanto, el A tiene que ser distinto a menos 2. Y si el A es distinto a menos 2, esto es distinto a menos 5. Por lo tanto, es imposible que corte el eje Y en el menos 5.
Entonces, ¿puede interceptar al eje Y en este punto? No, es imposible, porque para que corte acá al eje Y, A debería ser -2, pero es imposible que A sea -2. Entonces, este es falso, es 1 y 2. Consulta. Profe, Camila. el término al cuadrado no puede ser 0. Claro, lo que pasa es que te dicen que es una función cuadrática. Si no te dijeran función cuadrática, entonces podría ser 0 porque podría ser una función afín. ¿Me entiendes? Si a mí me dan una función así nomás, como está acá, y no me dicen que es cuadrática, perfectamente el A podría ser -2. Y se iría esta parte y me quedaría una función afín. Pero como te dicen que es cuadrática, tiene que tener x cuadrado. Entonces, este A más 2 tiene que ser distinto de 0. Y si esto es distinto de 0, es porque A es distinto de -2. Y si A es distinto de -2, esto es distinto de -5. Entonces es imposible que esta función cuadrática corte el eje Y en el -5. De ahí lo saqué. Ya, gracias, profe. Y lo otro, ahí se me olvidó. ¿Ya? ¿Ya te acordarse? Ah, la intercepción con el eje Y lo veo en el término independiente. Exacto. Siempre el término independiente te va a indicar el corte con el eje Y. Eso pasa en todas las funciones. Si tú tienes, por ejemplo, una recta 2x más 3, ¿ya? Esta es una función afín. El corte con el eje Y en el 3. Porque cuando corta el eje Y, x vale 0. Este punto. Este punto tiene x igual 0. Y si tú reemplazas x por 0, te va a quedar solamente el término libre, el término independiente. Eso pasa siempre, ¿ya? Ah, ya, gracias, profe. No sé, Gustavo, no se me ocurre otra forma de hacer este ejercicio si no sea con ese razonamiento. ¿Mm? Porque aquí hay un valor prohibido para A. El valor prohibido para A es -2. A no puede ser -2. Y si A no puede ser -2, entonces A menos 3 no puede ser -5. Entonces hay un valor que no puede tomar el corte con el eje Y, que es -5. O sea, esta función cuadrática nunca va a cortar acá en el -5, al eje Y. A ver, Gustavo, no entiendo tu pregunta. Ya, tú quieres reemplazar, ¿por qué punto? ¿Por el 0? Claro, si yo reemplazo x por 0, el corte con el eje Y es A menos 3. Ya, y ese A menos 3, ¿puede ser -5? Esa es la pregunta. Bueno, eso sería solamente si A vale -2. Pero A no puede ser -2 porque ya te dije que era una función cuadrática. ¿Ya? Así que llegamos a lo mismo. Ok, perfecto. Esta otra también es de análisis. A ver, aquí quiero explicar algunas cosas. Miren, el A, que acá es -1, ya dijimos que tenía que ver si la parábola iba hacia arriba o iba hacia abajo. Acá claramente esta parábola, sus ramas se abren hacia abajo, así que el A es negativo, como lo indica acá, A vale -1. ¿De acuerdo? El B, el B por sí solo no dice nada, pero el B menos B partido por 2A, eso es el X, esta es la ecuación del eje de simetría. O sea, lo que les quiero decir que en una ecuación, en una función cuadrática, el B por sí solo no te va a decir nada. El C indica con el corte con el eje Y. El A te indica si la parábola va hacia arriba o hacia abajo. Eso si A es positivo o si A es negativo. Pero el B solo no te dice nada.
lo que te dice algo es el eje de simetría, el menos b partido por 2a. O sea, acá, por ejemplo, el eje de simetría yo sé que es positivo. Esto es x igual a algo, por ejemplo, x igual k, pero yo sé que este k es positivo porque está a la derecha del eje y. O sea, esto es positivo en esta figura. Entonces, menos b partido por 2a, yo sé que en esta gráfica tiene que ser positivo. Menos b sería menos p partido por 2a. A vale menos 1, así que te queda menos 2. Estos se van, pasa el 2 multiplicando, eso no hay problema porque es positivo, así que te queda p mayor que 0. Y de ahí sale que este es correcto. O sea, p es positivo, correcto. Bueno, como aquí hay un p al cuadrado y eso es b al cuadrado, eso relaciónenlo con el discriminante, porque está empezando como b cuadrado. Entonces, eso hay que relacionarlo con el discriminante. En este caso, el discriminante es positivo porque hay dos cortes con el eje X. Así que el discriminante es positivo. Entonces, b cuadrado menos 4ac tiene que ser positivo. El b acá es el p. P al cuadrado menos 4 por a vale menos 1, por c, que es menos r. Ya, eso te queda p cuadrado, menos con menos da más con menos da menos. Pasa el 4r sumando a la derecha. Y de ahí sale que p cuadrado es mayor que 4r. Así que esta es correcta, viene del discriminante, de que el discriminante es positivo. Ya, ¿y de dónde viene esto del r? Bueno, el r, acuérdense que el r, acá el menos r tiene que ver con el corte con el eje y. Acá el corte con el eje y es positivo. El corte con el eje y es menos r en este caso. Y eso tiene que ser positivo, porque está arriba del, arriba del origen. Entonces, menos r tiene que ser positivo porque el corte con el eje y. Multiplica por menos 1, eso hace que se invierta la desigualdad y te queda que r es negativo. Y de ahí sale que r es negativo. Entonces son todas correctas. Entonces, repito, el p, que está relacionado acá con el b, lo saqué de que esto era positivo. ¿Y por qué esto era positivo? Porque este es en buenas cuentas el eje de simetría y el x o el x del vértice, si ustedes quieren, y el x del vértice acá es positivo. O el eje de simetría está a la derecha del eje y. Entonces, menos b partido por 2a tiene que ser positivo. Y de ahí saqué la 1. La 2 lo saqué del discriminante, que el discriminante era positivo porque hay dos soluciones. Por lo tanto, este se sacó que el discriminante era positivo. Y el 3 lo saqué porque el menos r es el corte con el eje y. Y el menos r tiene que ser positivo, porque el corte con el eje y en la figura es positivo. Y de ahí saqué que r era negativo. Por lo tanto, todas son correctas. Ya, yo quiero acá determinar esta función con la siguiente información. A ver, quiero determinar esta función, o sea, quiero encontrar el valor de P y el valor de Q. Si yo encuentro los valores de P y de Q, entonces esta función queda determinada. ¿De acuerdo? Con la 1, la gráfica pasa por el punto 2, menos 10. Significa que si x vale 2, y vale menos 10. Si yo reemplazo x por 2 acá, te queda 4 menos 2p más 2q igual a y, que es menos 10. Ya, paso el 4 a la izquierda y llego solamente a esto. O si dividen por 2, menos p más q igual menos 7. Y hasta ahí nomás quedó. O sea, la única información que me sirve la 1 es para llegar a que p menos p más q es menos 7. Pero no puedo sacar los valores de p y de q. O sea, la 1 sola no me sirve. Ahora, ¿qué pasa con la 2? Que en la 2 me están dando el vértice. No es un punto cualquiera, no es como la 1. Este 6 es el x del vértice. Y el x del vértice es menos b
partido por 2A. Esto es importante, como es el vértice, el X del vértice se saca con esta fórmula, que en este caso es menos B, que sería P, partido por 2A, A es 1, y eso es 6. Si ocupo esto, me sale que P vale 12. Por lo tanto, ya puedo saber el valor de P. Ya. A lo mejor ustedes van a decir, ya sé el valor de P, lo meto acá y saco el valor de Q. O sea, ambas juntas. No, pues, espérate, que a lo mejor con esta sola se puede. Como P vale 12, lo voy a reemplazar en la función y me queda X cuadrado menos 12X, estoy reemplazando P por 12, más 2Q. Y como el vértice era 6,20 menos 26, significa que si yo reemplazo X por 6, reemplaza X por 6, el Y vale menos 26. Y ahí puedo sacar el valor de Q. ¿Se fijan? Entonces, como sé el valor de P igual 12, lo reemplacé en la función, acá, me quedó X cuadrado menos 12X más 2Q. Si X vale 6, el Y vale menos 26. Por lo tanto, reemplacé X por 6, Y vale menos 26, y ahí puedo sacar el valor de Q. O sea, me queda menos 26, bueno, no tienen para qué hacerlo, no pierden el tiempo. Ya cuando ustedes llegan a esta parte se dan cuenta que sí puedo sacar el valor de Q. Por lo tanto, con las dos solas puedo sacar el valor de P y puedo sacar el valor de Q. Y como puedo sacar ambos, ya puedo encontrar la función. O sea, es con las dos por sí solas. Entonces, en conclusión, no es lo mismo que te den un punto cualquiera que te den el vértice. ¿Ya? El vértice tiene mucha más importancia porque tiene más relaciones entre los parámetros de la función. Porque el X del vértice no es cualquier X. Este X es menos B partido por 2A. ¿Me entienden? Ya, ¿alguna consulta? Nadie me quiere decir nada. Sigamos. Ya, vamos a ver algunas de modelamiento. La altura que alcanza un proyectil que es lanzado verticalmente hacia arriba está modelado por esta función, donde t es el tiempo medido en segundos. Bueno, siempre estos ejercicios que han salido en la prueba, ya sea en la antigua PSU o ahora en la de transición, es que se supone que tú estás parado aquí, estás lanzando algo hacia arriba. Ya no lo estás lanzando para el lado, lo estás lanzando hacia arriba. Entonces, esta altura, en función del tiempo, el tiempo medido en segundos, está dado por este modelo, por ejemplo. H de t 10t menos 5t cuadrado. O sea, si yo le doy un valor al tiempo, por ejemplo, 1 segundo o 2 segundos, voy a obtener la altura que lleva el objeto a ese tiempo. Bueno, ¿y cuál es la máxima altura? La máxima altura la alcanza 1 segundo. Bueno, vamos a ordenar esto. Ya, esta es la altura. Esto gráficamente es una función, si ustedes se dan cuenta, aquí tiene un 0. O sea, está cortando acá la eje Y en el 0. Y el A es negativo, o sea, es una cosa así. ¿Ya? Esto es lo que te está dando la altura, el gráfico que te da la altura en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, la máxima altura va a estar acá. La máxima altura va a estar en el vértice. Bueno, el tiempo donde se produce la máxima altura, acuérdense que era el X del vértice, que es menos B partido por 2A, que en este caso es menos 10 partido por 2A, y eso te da 1. O sea, al tiempo 1 segundo vas a obtener la máxima altura. Y eso es lo que te está diciendo 1. La máxima altura se alcanza a 1 segundo. ¿Ya? Como les digo, esto se saca por el X del vértice. El proyectil no puede alcanzar la altura de 6 metros. Bueno, no tengo idea. Veamos cuál es el máximo, cuál es la altura máxima. Como la altura máxima se alcanza al tiempo de 1 segundo, voy a reemplazar el tiempo por 1.
O sea, voy a sacar h de 1, sería 10 por 1, menos 5 por 1 al cuadrado. Eso es 10 menos 5, 5. Luego la máxima altura van a ser 5 metros. Y eso se alcanza a un segundo de ser lanzado. Entonces el proyectil no puede alcanzar los 6 metros, correcto, porque la máxima altura es 5. Ahora, ¿existen dos instantes en que el proyectil alcanza los 5 metros? No, porque justo ahí es como si ustedes lanzaran algo hacia arriba y lo máximo que llega es 5 metros. Y de ahí se devuelve. Entonces hay un solo instante en que alcanza los 5 metros, que es a un segundo. Así que no hay dos instantes. Esto está malo. ¿Cuándo habrían dos instantes? Por ejemplo, si fuera 4 metros. Si tuviera una altura de 4 metros, entonces habrían dos instantes en que alcanza los 4 metros. Por ejemplo, acá. Si esto alcanzara los 4 metros, y como la altura máxima es 5, habría un momento que alcanza los 4 cuando va de ida, y después cuando viene de regreso. Para alturas menores de 5 metros van a haber dos instantes en que alcance una cierta altura, ¿ya? Cuando va de ida y después cuando viene de regreso. Pero para los 5 metros, como en la altura máxima, va a haber un solo instante, que es cuando es un segundo. Así que esto está malo. Es 1 y 2. No sé si quedó claro. Ya, uno de modelamiento. Este puente parabólico se ha modelado con esta función. El largo del puente es L, y la altura máxima es H. ¿Qué relación existe entre H y L? Bueno, aquí hay que saber un poco la función, la gráfica de las funciones. Un décimo x cuadrado tiene como gráfica esto. Es una función que pasa por el origen, ahí. Esta es la función un décimo x cuadrado. No está corrida ni para la derecha ni para la izquierda. El vértice es el 0, 0, porque no es así, digamos, lo que me refiero. Esto estaría corrido 2 a la derecha y 3 hacia arriba, porque tiene un vértice 2,3. Pero esta, como está aquí, un décimo x cuadrado, está justo acá el vértice en el origen. O sea, un décimo x cuadrado es como así, este es el eje X y este es el eje Y. Bueno, resulta que este puntito de acá, por ejemplo, tiene su X igual L medios. Este punto. Su X es L medios. Y su altura, el Y, es H. Por lo tanto, esta gráfica está pasando por el punto L medios, H. Es decir, si X vale L medios, el Y vale H. Y eso lo vamos a reemplazar en la función. La función, el Y, vale H, es igual a un décimo por X. X es L medios, y esto lo elevan al cuadrado. Entonces, este es H. Entonces, aquí estoy usando que Y es un décimo X cuadrado. Reemplacé el Y por H y el X por L medios. Elevemos al cuadrado L medios, te queda L cuadrado, 2 al cuadrado es 4, 4 por 10, 40, así que te queda H igual L cuadrado partido por 40, pasa multiplicando el 40 y te queda L cuadrado igual 40H, o bien, si vas restando, te queda que L cuadrado menos 40H igual 0. Así que esto es correcto, es la D. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Para este tipo de ejercicios tienes que agarrar algún punto de la gráfica. En este punto, o sea, el punto que encontré yo era el L medios, H. Este punto tiene como X, L medios y el Y es H. Eso solamente. Este es parecido, solamente que acá es un pórtico que su interior está modelado con la función y igual menos x cuadrado. Bueno, y igual menos x cuadrado es esta función. Ya va hacia abajo y tiene el vértice en el 0, 0.
dice que la luz o el ancho de este pórtico es 6 metros. Esto es 6 metros. ¿Cuál es la altura máxima? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Esto tiene 6, entonces esto es 3. Y me preguntan la altura. Entonces, voy a tomar este punto. Este punto tiene x igual 3. Este punto, pongámosle P, tiene x igual 3 y el y es menos h, porque va hacia abajo. Entonces, vamos a tomar x igual 3. Se queda menos 9 y vale menos h. Multiplica por menos 1, así que la altura es 9. ¿Ya? Así que la altura, esta, es 9. O sea, siempre la idea es la misma, agarrar algún punto de la gráfica. Como les digo, yo encontré este punto, como este ancho del pórtico era 6, por razones de simetría, esto es 3 y esto es 3. Por lo tanto, este punto tiene x igual 3. Y la altura, o el y, es menos h, porque va hacia abajo. Así que el punto es 3, menos h. Como la función que me daban era y igual menos x cuadrado, reemplacé x por 3 y el y por menos h. Reemplacé x por menos 3, perdón, x por 3 y el y por menos h. Y de ahí obtuve que la altura es 9. ¿Ya? Es parecido al otro. También puedes trasladarlo, sí, Fran, puedes trasladar este ejercicio a ponerlo aquí, por ejemplo. Tú puedes trasladar el ejercicio y decir, ya voy a trabajar mejor con esta función. Ya, acá vamos a hablar de máximo de mínimo. Nos dan la ganancia de una empresa, se ha modelado con esta función, menos 4t cuadrado más 40t. Estas son las ganancias medidas en millones de dólares y t es el tiempo medido en años. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Bueno, esto es como cuando lanzábamos el proyectil hacia arriba. Si ustedes lo factorizan acá, ya, esto tiene como soluciones o cortes con el eje Y en el 0 y en el 10. O sea, una cosa así. Corta en el 0, corta en el 10. O sea, a los 0 años no hay ganancia. Esto está midiendo la ganancia. A los 10 años la ganancia es 0. Este es el tiempo medido en años. Y ustedes se dan cuenta que por razones de simetría, por ejemplo, a los 5 años se obtendría la mayor ganancia. ¿Ya? O ocupen que el x del vértice es menos b partido por 2a, que le va a salir igual. Menos b sería menos 40 partido por 2a, 2 por 4 es menos 8, llegan a lo mismo. El x del vértice es 5 y ahí está el máximo. Ahora, ¿cuál sería la ganancia máxima? Reemplaza el tiempo por 5 en la función, acá, sería menos 4 por 5 al cuadrado, más 40 por 5, 25 por 4 es menos 100, 40 por 5 es 200, 200 menos 100 es 100. O sea, la ganancia máxima estaría en los 100 millones de dólares. Acuérdense que la ganancia estaba medida en millones de dólares. Así que efectivamente la ganancia máxima fue 100 millones de dólares. Ahora, ¿por qué a los 3 y a los 7 años se obtuvo la máxima ganancia? Bueno, una forma sería reemplazar el tiempo por 3, el tiempo por 7 y compararlo. Acá en la función. Pero no es necesario, si ustedes se dan cuenta, 3 y 7 son simétricos con respecto al 5. 5 más 2 son 7 y 5 menos 2 son 3. O sea, el 3 y el 7 son simétricos con respecto al 5. Por lo tanto, tendrían que tener la misma imagen. Por lo tanto, efectivamente,
a los 3 y a los 7 años van a tener la misma ganancia. Eso lo pueden ver por razones de simetría. Y después de los 5 años las ganancias fueron disminuyendo. Sí, porque a los 5 años se obtuvo la ganancia máxima y después la función es decreciente. Así que esto es correcto. Así que son todas correctas. A ver, Fran dice, ¿se puede calcular con la fórmula del máximo? Sí. Ya. Yo trato de no usar la fórmula del máximo. El x del vértice es menos b partido por 2a. Y el y del vértice lo pueden calcular con esta fórmula, que es menos discriminante partido por 4a. Esa es la fórmula del y del vértice. Pero lo que yo hago es calcular el x del vértice con esta fórmula y después reemplazarlo en la función, ¿no? Entonces evito ocupar esta fórmula porque no es necesaria. Reemplazo el x del vértice solamente en la función. Ya yo no ocupo la fórmula. Ya, me piden que explique la 2 de nuevo. Bueno, resulta que la función ganancia tenía su x del vértice en el 5. Ahí estaba el máximo. Entonces, si tú tomas un punto, por ejemplo, a la derecha y un punto a la izquierda que estén en la misma distancia, por ejemplo, supongamos que tomo el 6 y el 4. Estos están a la misma distancia del 5. Este está uno para atrás y este está uno a la derecha. Entonces, el 4 y el 6 van a tener la misma ganancia, porque son simétricos con respecto al 5. Entonces, G de 4 va a ser esto y G de 6 va a ser esto, porque son simétricos con respecto al 5. Entonces, por eso dije que a los 3 y a los 7 años van a obtener la misma ganancia, porque el 3 y el 7 están a la misma distancia del 5. Bueno, o si no, calcula G de 3, reemplazando el tiempo por 3 acá, y calcula G de 7, reemplazando el tiempo por 7, y va a llegar a lo mismo. ¿Ya? ¿Ya? Sigamos. Ah, quería explicarle esto. Que en este caso, la ganancia, al contrario de la anterior, está como forma canónica. Entonces el gráfico es así. Tiene su vértice en el 6,2, supongamos que es por acá, y el I vale 5, por la forma canónica, y va hacia abajo. Ya, no sé cómo va. Esto no va. Esta es la ganancia. Entonces, donde X es el número de unidades vendidas, ¿cuál debe ser la cantidad de artículos vendidos para conseguir la mayor ganancia? Ya, en este caso, no puedo responder que la mayor ganancia se va a obtener para el 6,2, porque son artículos, no puedo tener 6,2 artículos. Entonces, en ese caso, tienen que tomar el X que esté más cercano y que sea entero al 6,2. En este caso, el 6. ¿Ya? Entonces, para el 6 voy a obtener la mayor ganancia, porque no puedo obtener 6,2. O sea, no puedo responder 6,2. Así que la máxima ganancia va a estar en el 6. Bueno, por razones de simetría, no sé si se dan cuenta que si tomo el 7, ya va a ser más bajo. ¿Ya? Y de hecho no está el 7 acá en las alternativas. Ahora, si uno tiene dudas, podría reemplazar 6 en la ganancia, el X igual 6 y el 7 y ver cuál te da la mayor ganancia. Pero está claro que en el 6 es más alto que en el 7. Y como el 7 no está en la alternativa, entonces me quedo con el 6. ¿Ya? Fran dice en la pregunta 11, el 2 hay que corregir, dice máximo el enunciado, pero debería ser la misma. A ver, veamos. Ah, ya, ya. La misma ganancia. Gracias. A los 3 y 7 años obtuvo la misma ganancia.
Ya. Ahora entiendo todo lo que me estaban diciendo. Perdón. Ya. Y este es el último. En un computador se ha modelado la altura h en metros de un proyectil donde T es el tiempo medido desde su lanzamiento. ¿Cuál de las siguientes funciones modela esta altura si se sabe que a los 6 segundos alcanza su máxima altura y a los 3 segundos alcanza una altura de 2 metros? La máxima altura ya vimos que era en el X del vértice, que era menos b partido por 2a. Y eso tiene que darte 6. Entonces, habría que ir viendo la alternativa. Tiene que ser una alternativa tal que me dé que el X del vértice tiene que ser 6, porque a los 6 se alcanza la máxima altura. Por ejemplo, acá, ¿cuál es el X del vértice? Menos b partido por 2a. Este está correcto. Esto a los 6 tiene una altura máxima. ¿Por qué sé que tiene una altura máxima? Porque la es negativo. O sea, así. Entonces tiene un máximo. ¿Y dónde está el máximo? En el X del vértice. Así que este está correcto. Veamos la otra. Menos b, bueno, esta es la misma lecera, ¿no? Menos b partido por 2a, también está correcto. La c, menos b partido por 2a, también está correcto. Y la última sería menos b partido por 2a. Esto no me da 6. Así que la d no tiene un máximo en x igual 6. Ya. Después, a los 3 segundos alcanza una altura de 2 metros. ¿Qué significa eso? Que si yo reemplazo el tiempo por 3, h de 3, o sea, la imagen del 3 tiene que ser 2. O sea, tienes que ir reemplazando las alternativas por 3 y me tiene que dar una altura de 2. A ver, veamos la A. Reemplazo el tiempo por 3, me queda menos 2 por 3 al cuadrado, 24 por 3, menos 16. 9 por 2, 18. 24 por 3, 72, menos 16. Esto es 56, menos 18. 48. Sí, 48, 56, 38. Ya, esta está mala. No me da 2 metros. ¿Ya? La B, reemplazo por 3, menos 2 por 3 al cuadrado, más 24 por 3, menos 52. Menos 18 más 72, menos 52. Esto es 20, y 20 menos 18 es 2. Así que efectivamente en la B, la altura para los 3 segundos me da 2 metros. Así que la B. ¿Ya? Este ejercicio no se puede sacar si no es con la alternativa. ¿Por qué? Porque me están diciendo que es una función que a los 6 segundos alcanza su máxima altura. Es decir, el X del vértice está en el 6. Y a los 3 segundos alcanza una altura de 2 metros. Entonces, hay muchas funciones que podrían hacer esto. Podría ser esta. Podría ser otra así. Otra así. Cualquiera cuyo vértice, el X del vértice sea 6, o el eje de simetría sea X igual 6, y pase por el 3,2. Ya hay infinitas funciones que cumplen eso. Entonces, no puedo determinar la función, sino que es usando la alternativa, porque hay infinitas funciones. ¿Ya? Bien, este era el último ejercicio. ¿Quieren que vuelva atrás con alguno? Gracias, que estén muy bien, chiquillos. Nos vemos. Quédense, por favor, los que tengan dudas. Chao, chiquillos.